La tenemos en línea a Carmen de Carlos, periodista corresponsal en Argentina para el diario ABC Española. ¿Cómo estás, Carmen? Pues un poco engripada, pero bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenísimo. Llamamos para comunicarnos más que nada para hablar sobre estas cuestiones, ¿no? de los atentados que hubo en Barcelona. ¿Cuál es tu análisis de la ola de atentados que ocurrió allá en España? Bueno, estos atentados, de algún modo, entraban dentro de los pronósticos. Había una advertencia en toda España y con una alarma de mayor intensidad en Cataluña. ¿El gobierno estaba avisado que iban a llegar estos atentados? A ver, no estos en concreto, pero el gobierno estaba avisado a través de las fuerzas de seguridad del Estado de que efectivamente era Cataluña la zona más vulnerable para que se produjeran estos atentados. Y efectivamente, de hecho, después de los de Niza, el Ministerio del Interior mandó un comunicado a todas las grandes ciudades en los que pedía que aquellas zonas que fueran muy pobladas por transeúntes o por turistas, las calles peatonales, que colocaran lo que se llama en España los volardos, los grandes macetas, claro, o bloqueos para impedir el acceso de vehículos. En este caso, pues la Rambla de Barcelona es muy populosa y no se colocaron esos volardos. Ahora Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona está tomando ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que efectivamente los van a colocar. Eso no significa que si te elige el terrorismo, pues es muy difícil luchar contra un acto terrorista cuando los terroristas están dispuestos a inmolarse. No era este el caso. Yo personalmente creo que el atentado de la Rambla se podía haber evitado, pero es cierto, podía haber sido en otro sitio, sin lugar a dudas. Siempre hay un hueco para el terrorista. Y en este caso, lo que pasa es que yo veo que hay algo diferente a otros atentados, y es que aquí los terroristas no pretendían inmolarse, sino que pretendían seguir con vida, perdón. Eso es un dato, sí, que tenemos acá justamente, y que no se trata de estos lobos solitarios que conocíamos antes, ¿no? Estos lobos solitarios que actuaban, sino que ahora son vecinos, ¿no? que se adhieren a esta postura. Sí, de hecho el lobo solitario es en singular, es uno solo. En este caso, la célula, como se llama en España, era al menos de 12 personas y no se sabe si incluso alguna más. Inicialmente, la hipótesis que se barajaba es que, dada la población que hay en Cataluña, que es de más de 400.000 habitantes de origen magrebí, se habían coordinado por sí mismos. Es decir, estos 12 eran independientes y no tenían conexión ni con Siria ni con otras células internacionales, pero las últimas noticias, las que he visto hoy, dice que al parecer sí habría tenido contacto con alguna célula en París y en Marruecos. Todo es posible. De cualquier forma, lo que sí, por lo menos todas las informaciones hay que tomarlas un poco con pinzas, pero parecería que la que va cobrando mayor peso, efectivamente, es que estos, si tenían esas conexiones, eran unas conexiones frágiles. Es decir, que el fundamentalismo islámico, que se traduce en terrorismo global, ahora mismo no tiene esa estructura, no tiene ese orden, ni tiene ese sustento, tanto económico como organizacional, como para hacerlo de verdad con eficacia, con profesionalidad, entre comillas, sino que van un poco por libre, aunque ahora sean grupos de 12 y 15 personas. ¿Qué tal, Carmen? David Brat, te comunico, digamos, en este caso tengo la intención de preguntarte, porque vos hablabas recién de la palabra coordinación, organización, ¿no? Y se estuvo corriendo una versión, últimamente en los medios, de lo que es la ciudad donde se empezó a organizar todo, justamente, la ciudad de Ripoll. No sé si cómo maneja España el dato de esta ciudad y cómo fue la organización de digamos, las células terroristas para luego organizar lo que fue este atentado. A ver, hay 3 ciudades: Ripoll, Cambrils, Barcelona y Alcanal. Si no recuerdo mal, Alcanal me parece que es, porque no la conozco. Y donde empieza todo es en Alcanal, que esto, la verdad que realmente parece como un guión de cine. Estos 12 terroristas identificados, ocupan un chalet, o sea, lo ocupan de ocupas. O sea, se meten en un chalet con un imán que es, en principio, hasta ahora mismo, que es lo que se cree, es que es el ideólogo, y entonces ahí empiezan a armar una
las bombas caseras que eran las que pensaban utilizar para cometer grandes atentados con los coches. Es decir, el vehículo que han utilizado lo que pretendían era llenarlo, que fuera un coche bomba. De hecho, tenían 120, ahora mismo decían 180, parece que finalmente eran 120 bombonas de gas. Se entiende aquí el término bombona de gas, ¿no? Sí, sí, sí. Almacenadas en ese chalet, habían comprado acetona, bicarbonato y agua oxigenada, y me parece que la combinación de estos elementos con algún otro en determinadas dosis y con el gas, realmente esa es la bomba que te permitía que ese coche hiciera muchísimo más daño de lo que del que hizo este conductor atropellando gente. ¿Por qué? Porque claro, el coche, la idea que tenían era llevarlo, por ejemplo, hasta cualquier monumento histórico, o hasta la catedral en Barcelona, y entonces causar un daño infinitamente superior al que habían causado. Entonces, ¿dónde empieza todo? Yo entiendo ahora mismo, con la información que disponemos, que empieza todo en ese chalet. Y al estallarles la bomba, porque les estalla, se viene medio chalet abajo, media casa abajo, y entonces entra ya la policía tarda en darse cuenta de qué es lo que pasaba ahí, porque primero pensaban que era un escape de gas, cosa que en este caso, en la zona en la que está España, eso es un poco raro, ¿no? Pero bueno, y eso precipita que los autores del atentado, que no estaban en ese momento en la casa, acelerasen las cosas y dijeran, bueno, hay que cambiar los tiempos, con lo que tenemos, vamos. Y entonces deciden cometer el atentado de Barcelona con el coche, y el conductor del coche consigue escapar con los 14 muertos, salvo que no haya habido en las últimas horas uno nuevo, y los heridos, y luego pensaban rematar el atentado con lo de Cambril, que es cuando son abatidos los otros 4 terroristas. Claro. Un dato curioso. Realmente, si te pones a contar en víctimas mortales, la verdad que no es Madrid, cuando los atentados de Atocha, los de los trenes, que tenía 192 muertos. O sea, aquí muertos ahora mismo son 14, y probablemente puede haber hasta 14 más, dado la gravedad de los heridos. Lo que ocurre es que esto ha sido también muy espectacular, y porque les ha salido mal. Si les hubiera salido bien, pues podríamos estar hablando de una cifra indeterminada. Claro, un dato curioso es que ellos llevaban cinturones de explosivos sin explosivos. ¿Qué conjetura se puede sacar sobre eso? Todos llevaban cinturones explosivos sin explosivos, menos el imán. El imán es el único, los restos del imán. A ver, volvemos otra vez al origen de la casa. Los restos del imán que han encontrado, porque te puedes imaginar que los cuerpos están bastante, descuartizados, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto sí han encontrado que el imán llevaba un cinturón con explosivos, y con explosivos de verdad. El resto los llevaba vacío. Pues yo pienso, porque todos son los datos que vamos conociendo a última hora, que yo creo que tenían preparados los cinturones, y como les estalló la bomba mientras la preparaban en el chalet, no tenían explosivos que meter. Claro. Con lo cual se los pusieron de alguna forma como para amenazar. Si tú ves alguno de los vídeos que hay grabados, te das cuenta, sobre todo en Cambril, que se abre la chaqueta, se abre como el pecho, lleva como una especie de chaleco uno de ellos, como para asustar a los policías que hay ahí, a la gente, diciendo, mira que llevo el cinturón de seguridad. Y no llevaba nada, más que nada para amedrentar. Y yo entiendo que o intentar la huida, o tratar de acercarse y hacer el mayor daño posible con la pistola o con lo que fuera. No sé, son situaciones muy a la desesperada, Claro, ¿no? sí, totalmente. Hola, ¿qué tal, Carmen? Te habla Bruno Giso. ¿Cómo estás? Quería preguntarte concretamente acerca de por qué todos estos atentados se están dando mayoritariamente en Europa. ¿Forma parte de un plan? ¿Ven a un continente vulnerable? ¿Cuál es el trasfondo de Teniendo esto? en cuenta también que este año ya llevan 8 atentados sufridos en Europa. Tú lo has dicho, yo creo que ahora mismo es la zona más vulnerable. ¿Por qué? Porque la migración del norte de África a Europa es brutal. Entonces, por ejemplo, no sé si lo he comentado antes, en el caso de Cataluña, ¿por qué era más vulnerable? ¿Por qué la alarma estaba encendida para Cataluña? Porque hay más de 400.000 habitantes de origen magrebí, entonces viven de algún modo en guetos. Es muy difícil entrar, penetrarlos, infiltrarse los servicios de inteligencia y saber qué es lo que está pasando. Entonces tú ahora miras y dices, en Francia, ¿cuántos tienes? Pues de origen argelino tienes hasta tercera generación.
Alemania, 3/4 de lo mismo. Italia, entonces, realmente es mucho más vulnerable. En el caso de Estados Unidos es otro tipo de población la que hay ahí. Entonces yo creo que eso, de algún modo, es lo que ha hecho eso, y que Europa, hasta ahora, yo creo que las cosas van a ir cambiando forzosamente, de hecho ya están cambiando, ha sido también de algún modo un continente de brazos abiertos, ¿no? Con las poblaciones perseguidas. De África la gente sale porque se vive en regímenes totalitarios, en monarquías que son directamente dictaduras, en una situación de miseria horrorosa. Vamos a ver, los balseros que veíamos hace años de Cuba que se iban a Miami, en la costa española están llegando todos los días, mujeres embarazadas, niños, con balsas hechas de material que la mitad se ahogan por el camino. O sea, el grado de desesperación que tiene la gente para salir de su casa en busca de un sueño, de un paraíso, para ellos el paraíso es Europa. Italia y España son las dos costas que tienen más cerca, pero esto no es que digas, hoy ha llegado a Cádiz, Algeciras, a ver cuántas han llegado hoy. No, es que todos los días, no hay un día que no llegue algún tipo de embarcación, claro, con esta gente que sale huyendo de la miseria, claro. Sí. Por último, Carmen, ¿está ya corroborado que este marroquí de 22 años, Jans Abouyakou, si lo estoy pronunciando bien, es el que manejaba la camioneta que atropelló? Porque surgieron diferentes, teorías a lo largo del suceso, que se manejaba diferente información, que se decía que había sido el mismo que fue a Tarragona, no se sabía bien. ¿Está confirmado que es esta persona la que mataron los dos policías? Inicialmente es verdad que había confusión sobre la identidad de quién manejaba la furgoneta asesina, entre comillas. Hoy la información que dan, lo dan por seguro y garantizado. Ya sabes cómo son estas cosas. Ten en cuenta que es que los atentados fueron el jueves, la verdad, que han pasado muy poquitos días, apenas una semana, todo ha ido muy rápido, pero yo entiendo que si ya se está difundiendo y la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso España, lo están dando como oficial, debe ser que efectivamente ya no hay margen de error. Bien. Carmen, la última pregunta. ¿Qué hay acerca de la versión que se corrió con que había un plan para, por así decirlo, continuar el atentado en la Sagrada Familia? ¿Tiene asidero esta...? Sí, era lo que te decía antes, cuando se les desbarata el plan porque les estallan las bombonas de gas mientras preparaban la bomba, o las bombas iban a meter en una o más furgonetas, y entonces uno de los objetivos, cuando yo decía la catedral, no sabía, porque digo, a ver, si digo aquí la Sagrada Familia, a lo mejor no lo entiende todo el mundo. Efectivamente la Sagrada Familia era el objetivo, sí. Muy bien, Carmen, te agradezco mucho por la entrevista y nos mantenemos en contacto. A vuestras órdenes. Un abrazo, gracias.